a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época, en el medio del estallido social, que llegó en los primeros días de junio, vino y uno de los puntos que discutió a fondo, porque es lo que usted está diciendo, ¿sí? Es que es un delito. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo, no señores de Colombia, no señor gobierno Iván Duque, no es un delito. Está en los protocolos internacionales de que las interrupciones de vía o las cortes de vía, para usar el tecnicismo que la comisión utilizó, que nosotros coloquialmente llamamos bloqueos, ¿sí?, son un derecho de la protesta social. Y esa es la discusión. Y una de las modalidades de la protesta es, entre otros, además de la movilización, el megáfono, el cartel, etcétera, etcétera, está también la posibilidad de hacer bloqueos de vías. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto saludarlos. Seguimos con ustedes acompañándolos. Un saludo a los oyentes en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en toda Colombia y en el mundo, a quienes nos ven hasta ahora en Ditu y en YouTube. Terminando el mes de mayo, comenzamos con las noticias. Comienza este puente festivo, el primero de mitad de año. Toman medidas las autoridades para evitar accidentes viales. Cristian Correa. Desde el Centro de Monitoreo de la Policía Nacional de Tránsito y Transportes, las autoridades estarán vigilando durante este fin de semana a los cerca de 3.500.000 vehículos que se van a movilizar por las principales carreteras del país en medio de este puente festivo. La general Susana Blanco es la directora de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional. 5.000 hombres y mujeres estaremos a lo largo y ancho del país con el único fin que entre todos trabajemos por cuidar, por proteger la vida. En Bogotá aplicará nuevamente este lunes 2 de junio la medida de pico y placa regional en las 9 entradas de la ciudad. Los vehículos con placa terminada en número par podrán ingresar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y los vehículos con placa terminada en número impar lo harán desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. A esta hora, la Unidad de Gestión de Riesgo confirma la información que había dado la Agencia de Huracanes de Estados Unidos. Este domingo comienza la temporada ciclónica de este año hasta el 30 de noviembre, que tendrá mayor intensidad que en otras oportunidades. Hablando de la región Caribe, el fin de semana del Corpus Christi estará pasado bajo la lluvia por el paso de la segunda onda tropical del año. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Poco sol y mucha lluvia es lo que tendremos este fin de semana en la región Caribe, especialmente en el sur de La Guajira, donde se pronostican algunas descargas eléctricas. Solo hasta el lunes festivo podríamos ver el sol en algunos sectores del Caribe, así que no es un buen tiempo para pensar en ir a la playa, porque además hay alerta amarilla por intenso oleaje y por fuertes vientos. Lo que está advirtiendo el IDEAM es que se recomienda empezar a hacer las diferentes medidas como poda de árboles y también asegurar techos para evitar emergencias por cuenta de esta temporada ciclónica que ya empieza. Hay una grave denuncia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Asegura que la fiesta de las disidencias de las FARC en Jamundí de hace unos días pretendía reclutar niños para las filas de ese grupo criminal. Stephanie Toledo. Ricardo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que la disidencia Jaime Martínez ha implementado una nueva estrategia de reclutamiento. Realizando fiestas, buscan llamar la atención de los jóvenes en la zona rural de Jamundí para que se unan al grupo armado. Este sería el caso del evento realizado hace unos días en la caseta comunal del corregimiento de Villa Colombia. Según la mandataria, las disidencias buscan normalizar su presencia en este territorio. Bueno, primero me parece terrible, me parece preocupante, me parece que toda la sociedad debe rechazar un tipo de cosas como estas. Es como legitimar en un escenario donde hay grupos ilegales, y lo más preocupante es que tengamos niños y niñas en estas actividades propagandísticas. Eso es una forma. La mandataria asegura que el propósito de esta nueva estrategia es que la comunidad se acostumbre a sus integrantes y no ponga en resistencia en el momento de imponer sus reglas. Ricardo. Y hablamos ahora del caso del coronel Oscar Dávila, quien presuntamente se suicidó hace 2 años, investigado por el escándalo de el polígrafo a la niñera de Laura Sarabia, Marel Bismesa. Medicina Legal
admite que está investigando a unos funcionarios porque habrían ingresado de forma irregular a la base de datos de este episodio, pero niegan que se haya manipulado el expediente. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. En este comunicado que acaba de emitir Medicina Legal se especifica que desde el 14 de agosto de 2023, por medio de una auditoría, se pudieron dar cuenta de unos ingresos irregulares al expediente del coronel Óscar Dávila, quien estaba vinculado a esas presiones a Marelvis Mesa, quien trabajó con la actual canciller Laura Sarabia. Lo que se decía en esa auditoría es que solamente 12 personas tenían autorizado leer el expediente, observarlo, y que se percataron que fueron 23 las personas que pudieron observarlo. Eso sí, especifican que en ningún momento hubo una manipulación de este informe. Sobre esta investigación disciplinaria se pronunció el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo. Que el pasado 5 de mayo del presente año, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá abrió una investigación disciplinaria en contra de 10 funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal, 4 profesionales forenses, 4 técnicos forenses. Importante decir que ya se está desadelantando una investigación disciplinaria, Ricardo, pero la Fiscalía, luego de que se conocieran estos hechos, está verificando estas informaciones para determinar si se abre una noticia criminal por delitos penales. Estamos con los paisas. Se cumplen 2 años de la intervención por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de la EPS Sabia Salud. Los usuarios de esta EPS dicen que está empeorando el servicio y que no ha mejorado por cuenta de esta intervención del Ejecutivo. Danilo Arias, en la capital antioqueña. Al tiempo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una acción popular contra el gobierno nacional para que cumpla con las diferentes deudas que tiene con el sistema de salud en el distrito, también la superintendencia anunció que se prorroga por 1 año más la intervención de Sabia Salud. Nos vinimos para un punto de atención, de entrega de medicamentos aquí en la capital antioqueña, donde muchos de los usuarios nos aseguran que hay demoras justamente para la entrega de estos insumos necesarios para la vida, pero también para autorizaciones de diferentes procedimientos. Muy dura, no hay medicamentos por ningún lado, siempre que uno viene pierde la avenida, pasajes, todo. Resulta que cada vez que vengo no lo hay, que quedan pendientes. ¿Cuántos pendientes tengo? Tengo muchos pendientes, la medicina no la hay, no sé qué está pasando, pero están jugando con la salud, con la vida de las personas. Es decir, que ya diferentes sectores de la salud evalúan si se suman a esa acción popular promovida por parte del distrito de Medellín, radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el gobierno nacional. En Montería era esperado el presidente Gustavo Petro para entregar la presidencia pro tempore de CARICOM, de la Asociación de Estados del Caribe, al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que viajó de Panamá a Montería. Y la noticia a esta hora es que el presidente Petro lo dejó plantados a todos los asistentes a este importante evento en la costa Caribe. Caterina Ávila. Ricardo, no llegó el presidente Gustavo Petro, el viaje estaba previsto porque nos citaron en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM a las 8:30 de la mañana, incluso allí alcanzó a llegar la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, pero pasadas las 12 confirmaron desde Palacio que el presidente no iba a llegar y tampoco iba a viajar por motivos, dicen desde Palacio, de fuerza mayor, esto a pesar de que su homólogo panameño José Raúl Mulino ya está en Montería, llegó pasadas las 11 de la mañana y se fue a su hotel a esperar que iniciara el evento y que llegara el mandatario, porque hoy Colombia le entrega la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe a Panamá. El evento continúa, sin embargo, y será presidido por la canciller Laura Sarabia, que será quien representará al país y entregará entonces esa presidencia. A este evento asistía también la vicepresidenta de Ecuador, de Haití y el primer ministro de Islas Vírgenes. 1:08. Atención, han sido capturados varios exmilitares colombianos en México sindicados de asesinar a 8 soldados de ese país. Noticia que se suma a otras que ocurren hasta ahora en el mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El ejército mexicano acaba de informar que capturó en el municipio de Los Reyes, estado de Jalisco, a un grupo de 17 presuntos sicarios, entre ellos 12 exmilitares colombianos relacionados con la fabricación y explosión de una mina antiterrestre que mató a 8 militares el pasado martes en Michoacán. Los capturados estaban en una casa de seguridad en la que se encontró material para la fabricación casera de explosivos tipo mina antipersona o para ser arrojados mediante drones. La Fiscalía General de México investiga
investiga entonces ahora el estatus migratorio de los 12 colombianos, así como sus posibles antecedentes y nexos con el ejército de Colombia. Vamos a Oriente Medio porque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, instó al grupo terrorista Hamas a aceptar la propuesta estadounidense de alto al fuego en la Franja de Gaza y de la liberación de los rehenes cautivos desde el ataque del 7 de octubre en Israel, o de lo contrario, será aniquilado. Otro conflicto que parece no tener fin: Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acusó a Vladimir Putin, el presidente ruso, de querer sabotear las conversaciones de paz y lamentó que Moscú no haya transmitido todavía la lista de documentos para iniciar el proceso de tregua y no quiso confirmar si Ucrania enviará o no una delegación a Estambul, esto en Turquía, para las negociaciones previstas la próxima semana. Y por último, ante tanta guerra, un nuevo mensaje de paz del Papa León XIV aseguró que la construcción de la paz comienza poniéndose del lado de las víctimas, compartiendo su punto de vista, y que siempre hay que denunciar las injusticias de un sistema que mata y se basa en la cultura del descarte. Y hablamos ahora del espaldarazo que le da hoy la Corte Suprema de Estados Unidos al presidente Trump con la revocatoria del llamado parol humanitario para proteger a inmigrantes venezolanos, haitianos y cubanos. Juan Camilo Merlano en Washington. Es una decisión de la Corte Suprema que le da vía libre a la administración Trump de revocar el llamado parol humanitario, un estatus especial que le permitía estar legalmente en Estados Unidos a unos 530,000 inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Lo que le permite esta determinación de la Corte Suprema al gobierno Trump es que avance con la deportación de estos inmigrantes. Este estatus se los había otorgado la administración Biden, argumentando que estaban huyendo de regímenes dictatoriales y permitiéndoles tener permiso de trabajo y estar legalmente en territorio estadounidense. Pese a que la Corte Suprema toma esta determinación, el proceso continúa ante otras cortes y podría haber nuevas decisiones judiciales, pero entre tanto el gobierno Trump puede avanzar con las deportaciones de estos individuos. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 1:11. ¿Qué tenemos en deportes, Octavio? Tenemos recta final en 8 días. Será el partido inicial de la doble jornada de eliminatorias para Colombia contra Perú. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos evidentemente de lo que ha dejado la convocatoria de la Selección Colombia, como bien explicas, lo que va a ser esa doble fecha de eliminatorias sudamericanas, y también nos preparamos para un fin de semana lleno de muchísimo fútbol en muchos lugares, evidentemente también con la final de la Liga de Campeones de Europa en el medio, lo que ha sucedido también y los cuadros ya, los cruces ya para los equipos colombianos en las diferentes competencias internacionales. Los preparamos también para la definición del torneo local. Todo eso en minutos en los deportes, acá por supuesto en Meridiano Blue. El gobierno también emitió una circular, lo hace a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, restringiendo, ojo, la venta de fincas en 84 municipios del país, que han sido priorizados si usted quiere vender, y está publicada ya la lista de estos 84 municipios. Si usted quiere vender allí un predio, tendrá que primero comunicárselo al gobierno, que tendrá la primera opción. Es una manera de decir restringiendo el derecho de vender a quien quieran los propietarios en esas fincas. El gobierno tendrá 15 días de plazo para ejercer la primera opción. El argumento es que lo hace al amparo de un artículo del Plan de Desarrollo y en desarrollo de una ley de 1994 que tiene que ver con reforma agraria, una ley que hace 30 años hizo paradójicamente quien es detestado hoy por el gobierno. En ese momento era el ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo. Hoy en Mañanas Blue con Néstor Morales. Primera declaración del presidente de Ecopetrol sobre el escándalo adentro de la compañía. En medio de todo lo que está pasando por el contrato firmado con los abogados estadounidenses, le preguntamos al doctor Roa si ya había entregado la carta de renuncia, si eso ya había ocurrido y qué efecto tenía. Y él responde: buenos días, por ahora no he presentado mi renuncia ante la Junta y al menos en esta Junta no tengo pensado hacerlo. Saludos. Insistentemente, Néstor, después de este cruce de mensajes con el doctor Roa, lo que le
es una iniciativa de la Gobernación del Tolima que quiere lograr impulsar todos los emprendimientos de café especiales del departamento del Tolima para que la gente invierta y para potenciar la economía del departamento y de todos los microemprendedores del departamento. ¿Y qué categorías hay en este concurso? Hay varias categorías, doble. Es café tradicionales de proceso de lavado, cafés varietales, cafés de proceso honey y también cafés de proceso natural. ¿Y cuál es la participación? ¿Cómo se puede participar? ¿Quién puede hacerlo? Todos los productores de café especiales que también estén registrados en el ICA del departamento pueden participar. Claramente, hay que aclarar las fechas. Sí. Del 21 de mayo ahí se abrió la convocatoria. De julio. Claro que sí. Del 21 de mayo al 11 de julio están abierta la convocatoria en los diferentes puntos de Almacafé, que queda en Ibagué, Chaparral, Rovira, Icononso, Villarrica y Dolores, o también en los puntos de compra de competencia de cafés, es donde se puede hacer esta convocatoria. Ojo, la participación también es algo muy clave. Sí. No va a ser en Ibagué, no va a ser en la capital del Tolima, sino que va a ser en el Líbano el 9 y 10 de agosto. Perfecto. Claro. La noticia del momento en Blue Radio. 1:15 p.m. Vamos a hablar ahora de la mala hora de Ecopetrol, la principal empresa del país, envuelta en escándalos que no solamente salpican a su presidente Ricardo Roa, sino también a quien hasta esta hora, al menos todavía, 1:16, Alberto Vergara Monterrosa, sigue siendo el director de cumplimiento de la entidad. Contra quien se han venido conociendo una serie de denuncias, es el hombre responsable de sacar adelante el contrato con Covington & Burling, una firma de abogados estadounidense, que autorizó la junta directiva bajo unos lineamientos no con los que él luego los cambia, para evaluar el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en la compañía. Ricardo Roa, exgerente de campaña del presidente Petro, vinculado a las investigaciones por sobrecostos y irregularidades en la financiación de esa campaña. Ricardo Roa, que no ha explicado suficientemente cómo adquirió un apartamento lujoso en el norte de Bogotá, en una de cuyas firmas tendría relación Serafino Diácono, un hombre del sector petrolero, ex hombre fuerte de Pacific Rubiales en Colombia. Ricardo Roa con nombramientos poco claros en Urra y otras entidades. Ricardo Roa con mucho ruido. Alberto Vergara autorizó ese contrato del que les hablo, pero la junta directiva no avaló un otro sí que nos costó a los colombianos $5.800.000. Es decir, evaluar si Ricardo Roa es o no perjudicial para Ecopetrol ante Estados Unidos nos costó a los colombianos más de 24.000 millones de pesos. Este hombre, Alberto Vergara, está involucrado en varios escándalos que fueron plasmados en una auditoría interna que fue entregada a la Junta Directiva el pasado 20 de mayo. Una auditoría que confirmaría que este hombre, Alberto Vergara, incurrió presuntamente en actos de abuso de autoridad, presuntos actos de acoso laboral y sexual, ya les voy a contar esa parte de la historia, y además de eso, una arista muy delicada, relacionada con el memorando confidencial que revelamos aquí en Blue Radio, con el listado de 70 personas a las que se le estaba haciendo la retención de sus comunicaciones, de sus correos, de sus drives y de los documentos en sus tabletas, en sus computadores y en sus dispositivos móviles. Según la auditoría, Alberto Vergara habría solicitado interceptar comunicaciones de miembros de la junta directiva de Ecopetrol, de sindicalistas y hasta de personas que no pertenecen a la estatal petrolera. A esta hora, la junta de Ecopetrol se reúne para evaluar, entre otras cosas, este muy delicado informe de auditoría que revelamos a esta hora con Marcela Peña. Pues Ricardo, mire, la auditoría tiene conclusiones e información tan grave que quienes la realizaron le dicen a la junta directiva, este sujeto de interés, es decir, Alberto Vergara, la auditoría interna considera que se podría haber cuestionado su capacidad para ofrecer un horizonte ético de la función de ética y cumplimiento de la compañía. Todo comenzó, Ricardo, con un anónimo que reciben
directivas de Ecopetrol con acusaciones muy serias sobre Vergara. Ahí arranca la investigación de auditoría interna en la que entrevistaron empleados, revisaron documentación, analizaron fallos de tutela, porque parte de esta historia ha estado también en los tribunales judiciales, y concluyen eso: Vergara habría abusado de su poder y habría estado implicado en presuntos casos de acoso laboral, pero también sexual. Le voy a poner ejemplos claros de lo grave que es este asunto. Mire, este texto dice lo siguiente, es literal lo que dice el informe. De las evidencias aportadas como resultado de las entrevistas realizadas, es decir, copias de chats de WhatsApp, se establece que el sujeto de interés, es decir, Alberto Vergara, en diversas ocasiones solicitó a sus subalternos utilizar herramientas de auditoría forense, entre ellas eDiscovery, para obtener información sobre personas que no estaban relacionadas con casos éticos abiertos o registrados, y sin contar con autorización previa del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. Este tipo de investigaciones arbitrarias se efectuaron con bastante intensidad en el segundo semestre del 2024, es decir, después del otro sí al contrato, y estuvieron dirigidas a 3 miembros de la Junta Directiva de la compañía, 9 ejecutivos del grupo Ecopetrol, 4 directivos sindicales y 3 personas no vinculadas con la organización. El informe además detalla que Vergara fue quien pidió la firma del otro sí del contrato con Covington & Burling, y en medio de ese contrato pasó lo que usted nos ha venido contando. Se informó a los funcionarios, a una lista en total de 70 personas, que debían entregar a los abogados los dispositivos electrónicos asignados por la compañía, celular y computador, y se efectuó una copia masiva de toda la información almacenada. Esto último, ni el otro sí, ni la petición de copia masiva de información sin autorización de la Junta Directiva. Hay otras acusaciones que no son menores. Para darles información de contexto, una de las tareas de la Dirección de Ética y Cumplimiento es la línea de ética empresarial. Es decir, este señor Alberto Vergara es el encargado en Ecopetrol de indagar por las denuncias de actos poco éticos de empleados de la compañía. Normalmente, digamos, un empleado ve que otro está haciendo algo irregular y envía un anónimo para que esta dirección investigue y ponga las cosas en orden. Pues, ¿qué estaba pasando? Que según estas acusaciones, según ese documento, hay indicios que corroboran, esa es la palabra técnica que ellos utilizan, que Vergara habría presionado la conclusión errada de este tipo de investigaciones, es decir, habría llevado a que a algunas personas se las encontrara responsables de actos poco éticos, lo que al final podría haber conducido a su despido. Esto haciendo, por ejemplo, que personas que tenían diferencias con él sobre cómo debería resolverse un caso no pudieran llegar a las reuniones o no recibieran la información. También hay denuncias, o varias de las personas que hablaron con los auditores dijeron que Vergara conocía de antemano las denuncias éticas en su contra y tomaba retaliaciones contra las personas que hablaban en su contra. En total, según este informe, bajo cargo de Vergara se hicieron 25 despidos que corresponden al 37% de la planta asignada a su cargo, y, abro comillas, no se identificó que estas desvinculaciones pudieran estar asociadas a un bajo desempeño individual. Ahora, Ricardo, esto se puede poner peor. Hay otras acusaciones muy serias en ese anónimo, acusaciones que tienen que ver con malversación de recursos, con malas prácticas a la hora de contratar. La auditoría sobre este punto dice que no puede corroborar la información, pero no porque no haya indicios, sino porque para ir más allá necesitaría comunicaciones de los empleados, y no puede hacerlo sin autorización de la Junta Directiva o de un juez de la República que le permita ir más allá en las indagaciones, y las dejó ahí como en stand-by. Dijo, estas acusaciones existen, pero no nos vamos a pronunciar sobre ellas porque no pudimos recabar información al respecto, y le va a complementar con otra cosa. Todo esto es a partir de un correo anónimo, pero en el sistema de Ecopetrol, en la línea de ética, hay 6 casos contra Vergara. Los auditores dicen, no conocemos los casos contra Vergara, pero hay 6
en su contra, 6 que pues ya iremos sabiendo posiblemente de qué se trata. Sí, Marcela, muchas gracias, Marcela. 1:24 minutos, muy importante la revelación de esta auditoría interna de Ecopetrol, la tiene hace 10 días en sus manos la Junta Directiva de la Petrolera sobre lo que habrían significado las actuaciones presuntamente irregulares de Alberto Vergara. Usted lo menciona, Marcela, sí, hay varias denuncias entre la línea ética por casos de acoso laboral. Y hay una en particular, una denuncia, quiero decir, por presunto acoso sexual de Alberto Vergara en contra de una funcionaria, que revela que esto ocurrió el 21 de junio del 2024. El denunciado es Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de cumplimiento. Dice que pertenece la denunciante a la Dirección Corporativa de Cumplimiento, y lo que dice textualmente es lo siguiente: mi jefe inmediato, le hace Alberto Vergara, realiza frecuentemente comentarios sobre mi aspecto físico, realiza comentarios sobre rumores de la vida amorosa o sexual de otros compañeros. Particularmente el día 17 de enero sostuvo conmigo una conversación sugerente y desagradable, intrometiéndose en mi vida, esto lo leo textual, intrometiéndose en mi vida privada. El día 24 de enero, cuando le pedí no volver a entablar esas conversaciones conmigo, me dijo que solo lo hizo por tener una conversación profunda y que lo disfrutó, dice, a pesar de verme incómoda, porque vio que perdí el control de la conversación. Dice y pregunta Ecopetrol, ¿cuáles son las pruebas que presenta o desea presentar para respaldar su caso? Dice la denunciante, no tengo pruebas de esa conversación, no hacerlo, me dice que soy hermosa. Esta es una denuncia además de puño y letra de la mujer. Me ha dicho que soy hermosa delante de otros compañeros, pero no los quiero meter en problemas. A partir de la conversación del 24 de enero, y esta tal vez es la parte más importante de la denuncia, Alberto Vergara empezó a quitarme funciones. Y la situación empeoró después del 31, que nuevamente tuvimos una confrontación. Tengo algunos pantallazos que evidencian cómo me ha quitado funciones. Esto está en manos de la línea ética de Ecopetrol. Hasta ahora no tenemos respuesta de la compañía. Los buscamos para preguntarles cuál era su postura y en qué iba esta investigación. Buscamos a través de la empresa al señor Alberto Vergara, quien por ahora declinó hablar con Blue Radio. 1:26, una pausa y regresamos con los deportes en Meridiano Blue. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. ¿En qué circunstancias puede intervenir la ANT para el proceso de negociaciones privadas antes de vender un lote? Esto fue lo que respondió Isabela Hernández en Mañanas Blue. Aclarar que es cualquiera de los dos requisitos, o sean superior a 2 unidades agrícolas familiares o que haya sido adjudicado en los últimos 15 años. Por primera vez, no cambia nada. Esto viene desde la ley 160 de 1994. Siempre ha existido ese deber. Por ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de deportes y de fútbol con lo sucedido el día de ayer, con esto que nos dejó la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, porque ya están definidos los cruces que van a tener los clubes colombianos en las diferentes competencias internacionales. Hay que acotar que, por ejemplo, en la Copa Sudamericana hay 8 equipos que se clasifican directo a la próxima fase. Entre ellos no hay clubes colombianos, pero está, por ejemplo, Huracán de Argentina o Fluminense de Brasil, Independiente de Avellaneda de Argentina, Lanús, Cienciano, entre los 8 primeros. Pero luego, en ese bolillero 2 se va a jugar
una fase de playoff para luego ir a jugar con estos que clasificaron directamente. En ese bolillero 2 está Alianza Lima frente a Gremio. Once Caldas va a tener la posibilidad de jugar frente a San José Bulo Bulo. Lamentablemente Once Caldas perdió el partido final frente a Fluminense y por eso quedó en el segundo lugar. Atlético Bucaramanga, que quedó afuera de la Copa Libertadores, clasifica estos playoffs de la Copa Sudamericana y va a jugar nada más y nada menos que contra Atlético Mineiro. Un durísimo partido, un durísimo duelo. El primero en Colombia, luego la definición en Brasil. Y por ejemplo el América de Cali va a jugar frente al Bahía de Brasil, primero en Brasil y luego en Cali. Otros partidos como Independiente del Valle Vasco da Gama o la Universidad de Chile frente a Guaraní, entre los duelos más interesantes de esta competición, tomando en cuenta entonces lo que pasó en esta definición tanto de Libertadores como de Sudamericana. Mientras tanto, en la Copa Libertadores, los primeros 8 clasificados, Palmeiras, Sao Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez, Inter y Liga de Quito. Los segundos clasificados, Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad, Fortaleza, Universitario y Cerro Porteño. Estos equipos que están clasificados en el segundo bolillero van a tener la posibilidad entonces de pelear por esta clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores, y ahí está Atlético Nacional de Medellín. Esto se va a hacer en un sorteo en los próximos días en Asunción del Paraguay. Estamos hablando también de lo que va a suceder este fin de semana. Recordemos entonces que habrá el día de mañana final de Liga de Campeones de Europa, la final de la Champions. La van a jugar el Inter de Milán y el PSG. Eso será a partir de las 2 de la tarde. Estaremos atentos a toda esa definición, por supuesto, y a quién será el campeón de Europa, y también estaremos atentos a lo que va a suceder en el fútbol de Colombia, porque van a comenzar los cuadrangulares finales, por supuesto con transmisión de todo el equipo de Blue Radio. Ya están definidos los partidos, ya están definidos los duelos y estaremos detrás de lo que van a ser estos partidos, pensando además en que la selección Colombia está lista para afrontar la próxima semana lo que va a ser la preparación para la doble fecha de eliminatoria sudamericana, porque recordemos que Colombia va a tener la posibilidad de clasificarse a la Copa del Mundo la próxima semana, cuando enfrente evidentemente a la selección de Perú en casa y luego cuando vaya a jugar frente a Argentina en Buenos Aires en el último partido de esta doble fecha de eliminatoria. Al menos el día de mañana, este día sábado, van a jugar Junior de Barranquilla Tolima a las 5:30 de la tarde y a las 7:45 Deportivo Independiente Medellín frente al América de Cali. Así que estamos atentos, muchísimo fútbol, muchísimo deporte. Recordamos, competencias internacionales, comienzan los cuadrangulares finales del fútbol colombiano y nos preparamos también para la doble fecha de eliminatoria sudamericana con la selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo 2026. En Mañanas Blue, el gobernador Carlos Amaya habló sobre su postura política y su perspectiva a las elecciones del año 2026. Yo iba a participar en un frente amplio si esa fuera mi decisión, para derrotar al candidato del pacto histórico. Ahora, el presidente no puede participar en política, pero quienes representan pues su identidad política, pues claramente la izquierda que ha conformado en el pacto. Pero a diferencia de lo que muchos creen, el presidente pues no es un presidente sectario que dice aquí tiene que ser alguien de izquierda y punto. No, yo veo el presidente un presidente pues bastante pragmático en decir que lo que él quiere es que su legado se sostenga y que unas reformas sociales salgan adelante. Así que el balance de las lánguidas manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro y los sindicatos para miércoles y jueves, y esta tarde el alcalde Galán formalizaría la denuncia contra el presidente de la CUT, Fabio Arias, por haber instigado los bloqueos de vías, hasta 7 horas, por ejemplo, en el Portal de las Américas. Cristian Correa. Pobre la convocatoria, pero muchos los daños a la infraestructura pública, especialmente en el sur de la ciudad. El miércoles, en medio de la primera jornada, fueron por lo menos 2.110.000 usuarios de Transmilenio los afectados por los bloqueos, 7 buses de Transmilenio zonal afectados, 10 contenedores de basura quemados y un local comercial comprometido en medio de estas afectaciones. Además, la estación de Banderas, que fue afectada con grafitis. En la jornada del jueves, o sea, la segunda jornada en medio de
de las movilizaciones, fueron al menos 250.000 usuarios de Transmilenio afectados por los retrasos, 3 daños a la red semafórica de la ciudad, 2 buses troncales dañados, un transmisional dañado, una estación con afectaciones, 3 locales comerciales comprometidos y una móvil de salud con daño. Esto frente al caso de agresión a una ambulancia que se dio también en el sector de Marichuela, al sur de Bogotá. El llamado de las autoridades y la alerta es porque particularmente en los disturbios de la noche del jueves se registró la presencia de menores de edad. César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. En la localidad de Usme, más de 100 individuos que tomaron el puente de la Marichuela con una gran concentración de menores de edad, atacaron a la policía metropolitana con piedras y elementos contundentes y vandalizaron semáforos e infraestructura pública. Marcela, esta tarde además también se va a instaurar la denuncia para entender y para comprometer más bien a los responsables de la afectación a la ambulancia, esto contemplado dentro del derecho internacional humanitario como una agresión a misión médica. Cristian, y las manifestaciones no han terminado todavía porque, doña Alejandra Bello, tendremos una nueva convocatoria para el próximo 11 de junio. Luego de las jornadas de protestas que se adelantaron esta semana, la Central Unitaria de Trabajadores anunció una nueva movilización que se concentrará en 4 de las ciudades principales del país: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. La declaración es de Fabio Arias, presidente de la CUT. Van a coincidir y nosotros esperamos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte. La hemos llamado un paro nacional con 4 caravanas muy grandes hacia 4 capitales muy significativas de la lucha social y popular en Colombia. Vamos a seguir en la lucha. El presidente de la CUT también habló sobre la denuncia que interpondrá el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegurando que no se van a dejar intimidar porque están reclamando sus derechos en el marco constitucional y legal del uso de la protesta. Y ya con respecto a la decisión del señor Galán de poner una denuncia penal en esta oportunidad contra Fabio Arias, lo entiendo yo como una denuncia y una forma de querer acallar la protesta social y popular. No lo va a lograr, alcalde Galán. Recordemos que Arias en un discurso el jueves justificó los bloqueos a Transmilenio como parte del derecho a la protesta y fue por esa razón que el alcalde Galán anunció una denuncia penal contra el presidente de la CUT. Sin embargo, Fabio Arias dijo que los sindicatos no son delincuentes y que ejercen su derecho constitucional a protestar, comparando las movilizaciones del gobierno Petro con las de Duque, asegurando que las de este gobierno son pacíficas y sin muertes. Bueno, Blue, traigo la excusa perfecta para que cambie de televisor, nevera o celular. Llega Black Jumbo del 22 de mayo al 4 de junio. Zonas del país en el marco del paro convocado por el petrismo, se estaban jugando horas cruciales en torno al futuro de Ecopetrol, la principal empresa del país. Los días de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol parecen contados por... Información exclusiva de Blue Radio. 1:37 Blue Radio conoció un nuevo escándalo de presunto desfalco al sistema de salud en Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro denuncia que detectó empresas de papel en el sector salud que serían fachadas a través de las cuales, dice el gobierno, se tramitaron millonarias facturas por cirugías y atención por accidentes de tránsito. El gobierno dice que las pruebas de estas empresas fantasmas serán presentadas en las próximas horas ante la Fiscalía. Jessica Gutiérrez. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ADRES, reveló una de las irregularidades más grandes que se ha encontrado, y es que 70 clínicas que facturaban servicios al sistema fueron encontradas sin cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, pues muchas de ellas ni siquiera existían físicamente. De estas, 40 ya fueron denunciadas penalmente ante la Fiscalía por fraude. Según el director de la ADRES, Félix León, estas supuestas instituciones de salud estaban inscritas formalmente ante el Ministerio de Salud. Como 70 clínicas extrañas que estaban facturando, que no veíamos las condiciones adecuadas de servicio, no las encontrábamos en las visitas, no las encontrábamos por satélite, en fin, fuimos buscando una por una, fuimos sancionando, suspendiendo pagos, de esas 70, 40 ya están en la Fiscalía. Y es que se espera que para el próximo mes otras 12 clínicas fraudulentas sean también denunciadas ante la Fiscalía.
1:38, Marcela, regreso con usted para hablar de otro lío en las directivas de la hidroeléctrica de Urrá, que esta semana tuvo cambio de directivos, de jefes por decisión de nivel central. Marcela, ¿cuál es la nueva historia? Pues Ricardo, dentro de las personas que la Junta Directiva quiere nombrar encargadas de la presidencia está la ingeniera Margarita Díaz, quien sería la segunda suplente. Sin embargo, ella está envuelta en un problema gigantesco según un informe de la Oficina de Control Interno, una investigación administrativa interna sobre el hecho de que el año pasado, durante el fenómeno del Niño, Urrá habría vendido su energía a precios muy bajos, lo que al final habría terminado en que la compañía dejara de recibir más de 215.000 millones de pesos el año pasado. Según las investigaciones internas, Margarita Díaz era la responsable, como gerente de comercialización, de definir los precios a los cuales Urrá vendió su energía en bolsa. Según el reporte, se vendió a un precio muy bajo, esto lo dice textualmente el documento, y frente a otros generadores hidráulicos, Urrá fue el único que mantuvo sus precios en el límite inferior. El equipo investigador dice que no encontró respuesta a las preguntas de por qué no se intentó subir el precio de energía, garantizando un mejor precio para la compañía. La estrategia fue mantener el precio bajo, garantizando el criterio técnico sin que en ningún momento se considerara el criterio financiero. El reporte indica que las decisiones se tomaron directamente en ese equipo de comercialización y no fueron consultadas ni con el comité ejecutivo ni con la junta directiva. Tampoco se informó a las directivas de la compañía que estas acciones durante un periodo muy específico el año pasado, que fue la aplicación del estatuto para riesgo de desabastecimiento, cuando estábamos en riesgo de apagón, no se le informó a la Junta que esto tenía implicaciones financieras para la compañía y tampoco se le advirtió que debía tener en cuenta esas implicaciones a la hora de hacer el presupuesto de 2025. Mientras ocurrían bloqueos y vandalismo en algunas zonas del país en el marco del paro convocado por el petrismo, se estaban jugando horas cruciales en torno al futuro de Ecopetrol, la principal empresa del país. Los días de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol parecen contados por cuenta de los escándalos que lo salpican, relacionados con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, las dudas sobre la adquisición de un apartamento que estaría vinculado con un reconocido empresario petrolero, nombramientos opacos, entre otros. Pero el detonante que llevaría a la salida de Roa de Ecopetrol en las próximas semanas es el polémico contrato que autorizó la Junta Directiva en 2024 con una empresa de abogados estadounidense para evaluar si los escándalos que rodean al presidente de la compañía podrían terminar afectando el valor de la principal empresa del país y su relación con las autoridades estadounidenses. Ese contrato sufrió dos cambios que hoy son investigados por los organismos de control y que, según la Junta Directiva de Ecopetrol, no fueron autorizados por sus miembros. Se trata de un otro sí que disparó el costo de ese contrato hasta los $5.800.000, unos 24.000 millones de pesos, y que habilitó a la empresa para adelantar la retención técnica de correos electrónicos, archivos en la nube y en general de información hallada en computadores, tabletas y otros dispositivos de 70 funcionarios de Ecopetrol. En Mañanas Blue, Fabio Arias, presidente de la CUT, admitió que la Central Unitaria de Trabajadores no se hace responsable de los actos vandálicos en medio de las marchas. En Meridiano Blue. La bandera verde para la inscripción de candidaturas por firmas a la presidencia de la República. Ya hay agendados algunos nombres para inscribirlas. Mañana a las 7:30 de la mañana ya habrá precandidatos en la registraduría. Carolina Otero. Se acabó la espera y llegó la fecha en que los funcionarios públicos ya tienen que renunciar para poder aspirar a la presidencia de la República. Mañana, sábado 31 de mayo, se inscribirán varias figuras que buscan lanzarse por medio de firmas. Tal es el caso del exministro Mauricio Liscano, otros como Claudia López y David Luna. Ellos deberán de aquí al 17 de diciembre recoger más de 630.000 firmas para empezar en esta carrera por la Casa de Nariño. Pero hablemos también de los candidatos
candidatos que se han bajado del bus. Tal es el caso del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que aunque parecía una ficha clave del presidente Petro, ya descartó esta idea. Y bueno, ya tomamos la decisión, tengo paz, no es fácil la decisión, porque más allá de Petro, habían muchos sectores políticos. Y lluvias de renuncias. Juan Daniel Oviedo también renunció al Consejo de Bogotá para lanzarse al Ejecutivo. Recordemos que ya otros como Gustavo Bolívar habían presentado también su carta de renuncia al Departamento de Prosperidad Social. Y es que a partir de mañana se empieza a contar un año para que acá en el país estemos en medio de elecciones para escoger a esa persona que va a reemplazar al actual presidente Gustavo Petro. Carolina, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de su celular, porque según la Corte Constitucional, la compañía de telefonía móvil no le puede imponer cuáles van a ser las aplicaciones gratuitas que le ofrecen sus planes. Sergio Barbosa. La Corte Constitucional declaró inexequible una norma que permitía a las empresas de Internet ofrecer planes diferenciados según el perfil de consumo de los usuarios. Es decir, las empresas de operadores móviles no pueden establecer cuáles aplicaciones incluir en los paquetes que venden. El alto tribunal señaló en este caso que la disposición violaba el principio de neutralidad de la red y afectaba derechos fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo informativo. El presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, explicó que el fallo busca una igualdad en términos del acceso a las redes de Internet. Servicio que es esencial hoy en día y que en todo caso, independientemente del acceso, esos operadores y al mismo tiempo los que manejan detrás todas las capas en el sistema de Internet, en todo caso no interfieran, no bloqueen y por esa vía no discriminan en ninguno de los usuarios. Es importante aclarar que esa determinación no se cumplirá de inmediato porque el fallo tendrá un efecto diferido a un año para que las empresas tomen las respectivas decisiones. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. 1:45 en México, la polémica por cuenta de las elecciones de este domingo. No por haber más elecciones hay más democracia. Elecciones no significan democracia. En Venezuela las elecciones no significan más democracia. En México este domingo habrá elecciones de jueces por voto popular, con un gigantesco riesgo para el Estado de Derecho. Jaime Guerrero, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, saludos desde México, país que entró en la fase de la llamada veda electoral de cara a una inédita elección de jueces, magistrados y ministros. Lo que ha hecho la autoridad electoral por ahora es hacer un llamado para que se abstengan de hacer pronunciamientos, tanto los que promueven el proceso como los críticos, quienes han llamado a no votar. El argumento de los segundos es que estas elecciones están amañadas por el partido del gobierno, Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, para tomar el control del Poder Judicial, con lo que terminaría la división de poderes y los contrapesos en el país. Mientras que desde el oficialismo, hasta apenas ayer, se han hecho llamados al voto en una elección donde una de las grandes interrogantes es conocer cuántos ciudadanos estarán dispuestos a emitir su sufragio, porque hay distintos retos. Por ejemplo, en las distintas boletas estarán los nombres de unos 3,000 candidatos que se disputarán unos 800 puestos de juzgadores, entre ellos, como la joya de la corona, 9 asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será renovada, una Suprema Corte que hasta ahora ha tenido un perfil antagónico tanto a Sheinbaum como al expresidente López Obrador, a quien, por cierto, los ministros le rechazaron diversas iniciativas y reformas. Justo ese rechazo fue lo que dio origen a la iniciativa para elegir por el voto popular a los juzgadores. La elección es el próximo domingo y aún con la gran interrogante de la participación, 100 millones de personas están convocadas a emitir su voto. Lo harán en 85,000 casillas, apenas la mitad de lo que se instala para una elección presidencial en el país, toda vez que el gobierno no dio los recursos suficientes a las autoridades electorales para una organización mucho más óptima de este proceso. Así que uno de los desafíos para los electores, además de una intrincada boleta electoral, será localizar su centro de votación. Por ahora es mi reporte desde la Ciudad de México. Saludos a la Alianza Informativa Latinoamericana. Y ahora vamos al Medio Oriente, porque Hamás está estudiando el plan de tregua de los Estados Unidos, pero teme que esto le permita a Israel consolidar la ocupación en la Franja de Gaza. Silvia Carrasco.
La guerra continúa devastando Gaza. Hoy los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 22 personas, con lo que el número total de muertos supera ya los 54.300. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos se encuentran en una encrucijada. Israel ha aceptado oficialmente una propuesta de alto al fuego de Estados Unidos que suspendería los combates durante 60 días, permitiría la distribución de ayuda dirigida por las Naciones Unidas y propiciaría el intercambio de rehenes y prisioneros. Sin embargo, Hamás afirma que el acuerdo no cumple con sus demandas clave, esto es, el fin de la guerra, la retirada total de Israel y la ayuda sin restricciones. Sin embargo, todavía no entrega una respuesta definitiva. Mientras continúan esas negociaciones, la población de Gaza sigue atrapada entre los bombardeos y el hambre. Hoy la Fundación Humanitaria para Gaza, organización privada que con el apoyo de Israel ha implementado un nuevo sistema de distribución de ayuda, asegura que ya ha completado la entrega de 2 millones de comidas, pero aún no logra hacerlo ordenadamente. La desesperación y los disparos son la norma. Los observadores internacionales advierten que a menos que se garantice un alto al fuego integral y un acceso humanitario sin restricciones, la crisis no hará más que agravarse. En tu éxito es... Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. El presidente de la CUT admitió públicamente que los bloqueos a Transmilenio fueron una estrategia deliberada de los organizadores. En Mañanas Blue, Fabio Arias explicó sus declaraciones. Los bloqueos no son ningún delito. Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época en el medio del estallido social, que llegó en los primeros días de junio, hablar de los departamentos de Colombia y por eso queremos hablar del departamento del Tolima y su iniciativa para potenciar la economía de los caficultores especiales de este departamento. Por eso, Fernando Borja, secretario de Agricultura del departamento del Tolima, está conectado a esta hora con nosotros. Bienvenido, secretario. Sebastián, muy buenas tardes. De verdad muy agradecido de poder estar aquí en este importante medio. Yo creo que y poder hablar de un tema tan importante y tan relevante para la economía del departamento, que es la caficultura. Cuéntenos un poco acerca del concurso de los microlotes que se viene para el próximo 9 y 10 de agosto y además de su convocatoria que empezó el 21 de mayo, días pasados, hasta el 11 de julio. ¿De qué consta esta feria y qué requisitos deben de cumplir los diferentes participantes caficultores de los cafés especiales del departamento del Tolima? Bueno, Sebastián, como bien lo ha establecido nuestra gobernadora, y como venimos haciendo cada año, Tolima Corazón Cafetero, en una feria internacional donde pretendemos reunir a los cafeteros para que puedan presentar sus diferentes microlotes y puedan participar en esa subasta tan importante y ruedan de negocios para poder potencializar más y acercar mucho más el productor directamente al comprador. Tenemos que el año pasado en Emplanadas tuvimos alrededor de 41 comprador internacional, más de 14 países estuvieron presentes y pudieron nuestros productores, nuestros campesinos, ese hombre que viene del campo, de la finca, negociar directamente con el comprador internacional. Y precisamente lo que pretendemos es que este concurso de los microlotes puedan presentar esos cafés de altísima calidad que se vienen produciendo en el departamento del Tolima. Ha sido diferente, Sebastián, a nivel nacional e internacional, de tener un café de muy buena especialidad. Y por ello, en la Feria Internacional que Tolima Corazón Cafetero, que lo vamos a hacer en el municipio del Líbano en los días 9 y 10 de agosto, tiene unas condiciones
muy particulares, con todo en el tema técnico que se requiere para presentar los cafés para ser subastados y tenido en cuenta en esos procesos. Ya lo escucharon ustedes, del 21 de mayo hasta el 11 de julio, la gran convocatoria para que participen los caficultores del departamento del Tolima que cosechen cafés especiales que cumplan con las categorías que ustedes han venido viendo en pantalla. Es Fernando Borja, el secretario de Agricultura del departamento del Tolima, para impulsar esta feria de microlotes que se celebrará, que se concursará el día 9 y 10 de agosto del presente año. Deportivo Mateo Piñeros y Compromiso Bogotá, empresarios y líderes juveniles en Suba trabajando juntos, más allá de las divisiones, más allá de quienes quieren seguir sembrando odios. Mateo. Compromiso Bogotá reúne a más de 200 líderes de la ciudad, a empresarios y a fundaciones que buscan sacar adelante proyectos de desarrollo para los más vulnerables. Steven Silva dice que por medio del arte y la cultura creó rutas de escape para jóvenes que quieren alejarse o salir de la delincuencia. Encontramos una oportunidad inmensa y es la música, ¿no? La música llega muchas veces a donde no llega la institución, a donde no llega la gente. Realmente unir el estrato bajo con la élite de Bogotá, la élite colombiana, eso realmente hace que se pueda transformar un territorio. El mensaje es que para sacar al país adelante hay que trabajar conjuntamente. María José Rubios, directora de Compromiso Bogotá. Desde que empezaron los estallidos sociales en el mundo entero, no solo en Colombia, nos hemos acostumbrado a vivir en un ambiente de miedo, de zozobra, y lo que invita a Compromiso Bogotá es a que nos sintamos seguros, tranquilos, que estamos juntos. Hay más de 200 líderes, 100 empresarios y otras fundaciones que buscan generar empleo y oportunidades en la ciudad. Mónica Narváez dirige la red de mujeres artesanas y productoras de Suba. La red se dedica a pregonar la ley 1257, o sea, los derechos de las mujeres, y enseñarles a las mujeres un arte. Mateo, gracias. Trabajo conjunto de la sociedad buscando unión y crecimiento y no división y odio. Llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en VTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. El presidente de la CUT admitió públicamente que los bloqueos a Transmilenio fueron una estrategia deliberada de los organizadores. En Mañanas Blue, Fabio Arias explicó sus declaraciones. Los bloqueos no son ningún delito. Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época en el medio del estallido social, que llegó en los primeros días de junio, vino y uno de los puntos que discutió a fondo, porque es lo que usted está diciendo, ¿sí? Es que es un delito. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo, no señores de Colombia, no, señor gobierno Iván Duque, no es un delito. Está en los protocolos internacionales de que las interrupciones de vía o las cortes de vía, para usar el tecnicismo que la comisión utilizó, que nosotros coloquialmente llamamos bloqueos, ¿sí?, son un derecho de la protesta social. Y esa es la discusión. Y una de las modalidades de la protesta es, entre otros, además de la movilización, el megáfono, el cartel, etcétera, etcétera, está también la posibilidad de hacer bloqueos de vías. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe en una diligencia que duró cerca de 3 horas, en donde la jueza Sandra Heredia escuchó como testigo a la periodista venezolana Gisela Matamoros y al abogado Fabián Rojas. Uno de los aspectos que llamó la atención fue el apoyo que le expresó el abogado Jaime Lombana a la jueza Sandra Heredia. Que nada tenemos que ver con eso y que la rechazamos de manera absoluta. Estamos acá con respeto y acatamos su decisión. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció. Discrepo del doctor Lombana porque él no es tuitero, yo sí, pero en lo otro estoy de acuerdo, señora juez. ¿Quién será el candidato del presidente Petro para las elecciones del año 2026? De esto habló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. No sé, habrá que preguntarle al presidente, pero permítame, frente a lo jurídico, mire, la Constitución es clara. Y la Constitución dice en el artículo 4, cuando haya una controversia entre la Constitución y la ley, prima la Constitución. Y en la Constitución está clarísima la inhabilidad para ser presidente, 12 meses antes de la elección, así que hasta mañana habría plazo para que un gobernador renunciara. Obviamente hay distintas opiniones que respeto, pero para mí el tema jurídico está lo suficientemente claro. Ahora, yo lo que creo es que no sé, pues el presidente Petro pues tendrá su corazoncito en algún lado, pero yo sí creo que si el Verde, que es mi partido, tiene un candidato serio, que tenga una posibilidad de construir puentes, de recoger otros sectores, compite en el Frente Amplio, como lo iba a hacer yo en el dado caso que fuera candidato. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno también emitió una circular, lo hace a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, restringiendo, ojo, la venta de fincas en 84 municipios del país, que han sido priorizados si usted quiere vender, y está publicada ya la lista de estos 84 municipios. Si usted quiere vender allí un predio, tendrá